Hoy quiero hablarles acerca de lo que hago, de mi trabajo, de mi actividad. Hoy me voy a dedicar solamente a hablar acerca de mi especialidad, digamos, si usamos el término correcto, mi especialización, que es la asesoría política. Es decir, hay una serie de hechos históricos en el mundo que han sucedido, algunos de forma positiva, otros de forma negativa, pero detrás de las grandes decisiones hubieron cerebros, hubieron mentes, brillantes dependiendo de cómo se ve, ¿no? Es decir, cuáles fueron las intenciones, pero brillante finalmente, porque el ser brillante no precisamente significa, digamos, que esa brillantez es para hacer el bien, porque puede ser brillante, puede ser una persona inteligente también para hacer el mal. Entonces, detrás de ciertos fenómenos, ciertos hechos, ciertas personalidades, hubieron mentes brillantes, tanto para el mal como para el bien. Estos se han llamado los monjes negros. Se los ha denominado monjes negros porque son personas que se dedican exclusivamente a esto. Son especialistas que se dedican a investigar, a averiguar, a estudiar, a analizar, a inquirir, a buscar mayores datos. Bueno, ese es su trabajo, ¿no? Se abstraen. Los monjes vienen de los monasterios, por ejemplo, esa actividad monacal de aislarse de la sociedad y dedicarse únicamente a la oración, a la lectura, a la piedad, ¿no? Entonces, por eso lo de monje, porque estas personas, estos asesores, spin doctors, no sé, pues especialistas, consultores, son personas que se aíslan de la sociedad, se abstraen de la masa, de la muchedumbre, del fragor de la campaña, del gobierno, de la política, y se abstraen y operan, digamos, un poco en las sombras, ¿no? Y negro, por eso precisamente porque están en la oscuridad, no están en los reflectores, no están en primer lugar, están detrás de cámaras, detrás de las cortinas. Entonces, en la historia, por ejemplo, Mazarino, el cardenal Mazarino, fue el tutor y además el asesor de Luis XIV, ¿no? Y muchos dicen que no hubiera llegado a ser Luis XIV si no hubiera sido Mazarino. Podemos hablar también de Rasputín, por ejemplo, en el caso de los zares, el zar de Rusia, ¿no es cierto? Y así en la historia. Y podemos hablar también de, más próximos, en este caso a este tiempo, podemos hablar acerca de, por ejemplo, Napolitán, en el caso de los Bush, el padre, ¿no? Podemos hablar de, y así, varias personalidades, ¿no? Que son importantes en la historia, o que han sido muy importantes en la historia, que han influido de forma directa o indirecta. Estoy escribiendo un artículo justamente sobre el tema. Por ejemplo, Morris, ¿no? Dick Morris, asesor de los Clinton, fue una persona muy importante en el estudio de la consultoría, porque Napolitán, es cierto que él es el padre, el gurú en la parte contemporánea, ahora, ¿no? Porque ya existían estos hombres antes. Goebbels, hablando de lo negativo, Joseph Goebbels en el caso de Hitler, es decir, un genio. Ahora, genio para el mal, por supuesto, porque él lo que buscaba era manipular, ¿no?, a la sociedad, tratar de manejar a su criterio y a su deseo, a su objetivo, las mentes de la sociedad. Pero un genio, finalmente, Joseph Goebbels, porque Hitler era simplemente un actor, digamos, ¿no? Y muchos de los políticos son simplemente actores. Detrás de ellos hay algunos genios que usan ciertas habilidades, ciertas naturalezas que tienen los políticos para poder hacer y lograr ciertos objetivos. Bueno, entonces, le decía, Dick Morris ha escrito varios libros, pero hay dos, Juego de Poder y El Nuevo Príncipe, que son los dos más importantes y más influyentes, donde él estudia y analiza justamente el trabajo que hace el asesor político. Es uno de los primeros libros, un libro medio viejito, pero primeros libros que comienza a, digamos, describir, a desentrañar cómo se trabaja. Él llama el gabinete de la cocina, que en realidad es el lugar, la mesa chica, digamos, fuera del gabinete. El presidente con sus asesores o su asesor,
Normalmente es una persona la que tiene mayor influencia, aunque hay un grupo de asesores también. Entonces, estos hombres, estos monjes negros, son importantes en la historia. Han sido importantes y son importantes ahora más que nunca. Si antes eran importantes, estoy recordando a Talleyrand, por ejemplo, en Napoleón. No sería nadie Napoleón sin Talleyrand o Fouché, ¿no? Joseph Fouché, otro también personaje siniestro, ¿no? Fouché, siniestro, porque él manejaba la policía secreta de Francia, pero también una personalidad importantísima, muy hábil, demasiado hábil para poder manejar las cosas desde las sombras. Y Talleyrand, un genio, un hombre muy brillante también. Kissinger, bueno, así podemos nombrar varios. Yo le voy a invitar a que lea mi artículo, mi ensayo que estoy escribiendo justamente sobre el tema, que se llama, que se refiere a los monjes negros. Y ahí pongo historia, pongo relaciones acerca de Bolivia inclusive, algunos hechos interesantes e importantes que tienen que ver con personalidades. No hubiera sido Evo Morales sin Álvaro García Linera, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Ha sido fundamental en la estrategia, en armar, en asegurar el poder, Álvaro García Linera. Más allá de que nosotros tengamos, digamos, valoraciones totalmente negativas de este señor, pero ha sido un hombre muy inteligente en el manejo del poder. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es mi objetivo de esta charla? Es que tenemos una sociedad en el Chaco, una sociedad del siglo XXI, y tenemos una clase política del siglo XIX. Esta es mi preocupación y este es el tema central de esta cápsula. Es decir, hay una sociedad que está avanzando al ritmo de la historia y que está justamente yendo al ritmo de la historia, y hay una clase política totalmente, digamos, anacrónica. Es decir, que está desfasada en la historia. Una clase política que todavía hace política con las formas del siglo XIX, ni siquiera del XX, del XIX. Entonces, los actuales gobernantes, los grandes hombres en la actualidad, y ahora ya no hay eso, los nacionales, ¿no? Ya es un poco medio internacional. Un asesor de España asesora, digamos, a uno de México, a uno de Colombia, a una Argentina, uno de la Argentina en España y así sucesivamente. Se ha internacionalizado, ya no hay esta soberanía nacionalista, no. Ahora, y en todos los partidos, de izquierda, de derecha, de centro, de todos. Entonces, ahora el tema de la asesoría política es elemental. Y lo que veo en el caso del Chaco es que lamentablemente, insisto en esto, nuestros políticos, no de ahora, sino también los anteriores, tienen lógicas totalmente antiguas. Siguen manejando en función al instinto, siguen manejando la cosa pública en función al día a día. O sea, primero no tenemos gobernantes, ¿no? Aunque es muy complejo explicar todo este fenómeno. No tenemos, por eso le invito a que lea el artículo para que usted vea con detalle ahí lo que yo explico, esta forma, cómo llegan estas personalidades. Primero, no tienen planificación estratégica, o sea, no planifican estratégicamente, no tienen un proyecto. Y para planificar requieren tener un proyecto, por supuesto. No hay planificación sin un proyecto, sin un plan. Entonces, este es un elemento, una debilidad enorme que yo veo en todos los políticos, en todas nuestras autoridades. Y esto se aplica tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, tanto para un alcalde como para un concejal, para un gobernador como para un asambleísta, para un presidente como para un diputado o senador. O sea, se aplica para todos. Entonces, necesariamente un político debe tener una hoja de ruta, debe tener objetivos, debe tener estrategia, debe tener plan de acciones, debe tener mecanismos de evaluación, de ajuste. Bueno, son los elementos fundamentales de una planificación estratégica. Y eso no existe, no hay, no le dan importancia, están en el día cargando cosas por acá, todo es improvisación. Sería otra la historia del Chaco si tendríamos autoridades visionarias, autoridades que miren el mediano y el largo plazo, no solamente el día a día, sino porque hay un desorden en este momento en el Chaco, desorden político, desorden en la gestión, desorden en las obras. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque se improvisa. Mire, le voy a dar un solo ejemplo. Mire, para que vea, hasta en lo simbólico es un desorden. Viene un alcalde municipal y cambia toda la marca, lo que nosotros llamamos la identidad visual. ¿Qué es la identidad visual? El logotipo, ¿no? Le cambia, le pone otro nombre, le pone su nombre y una serie de factores. Yo planteo en eso hacer una ley que prohíba eso.
que debemos definir un solo logotipo del gobierno municipal, porque no es su empresa. Viene un alcalde y le pone a su criterio y a su gusto y sabor. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros presentemos el proyecto de la nueva Yacuiba del siglo XXI, que lo vamos a hacer pronto, yo tengo un proyecto justamente que vamos a presentar. Cuando presentemos ese proyecto, ahí está una norma planteada en ese proyecto, en el sentido de que se va a aprobar una sola marca, una sola identidad visual y que deben respetar los que vengan. Eso de ponerle su nombre y cosas, tenemos que eliminar. Lo que tenemos que mostrar acá es Yacuiba, es decir, no, y además la institución, y no la persona, porque la persona es un pasajero. Bueno, entonces, ahí para que vea usted, es un carnaval, ¿no? Se fue el anterior alcalde, viene el otro y cambia. ¿Y sabe cuánto cuesta eso? Eso es plata y eso le cuesta al ciudadano. Entonces, lo que voy a plantear, o lo que planteo también, o lo que voy a plantear, reitero en esto, es lo siguiente, algo elemental también. Es decir, que también en el gobierno regional lo mismo. Usted ve el gobierno de Yacuiba tiene un logotipo. El gobierno de, digamos, el ejecutivo de Calapari tiene otro logotipo. El ejecutivo de Villamón tiene otro logotipo. Así, y así sucesivamente. Estamos, digamos, un poco disgregados. Y esta clase de situación no puede seguir. O sea, no podemos actuar de esa manera tan desordenada, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Los políticos, las autoridades requieren contar, digamos, hacer política de manera planificada y de manera profesional. En este tiempo, los asesores son fundamentales, son elementales en el ejercicio de la política. ¿Por qué? Sencillamente porque una persona que llega a un puesto, por más que sea inteligente, preparado, no es especialista en todas las áreas. Si yo llegara a ser presidente, por ejemplo, si llegara a ser alcalde, si llegara a ser gobernador, o si llegara a ser concejal, o diputado, o senador, automáticamente no soy experto en todas las áreas. Voy a requerir, si en algún momento se presenta, digamos, algún problema sobre el tema económico, voy a requerir de un especialista en economía, porque no soy economista. Si se presenta un problema en la salud, voy a requerir de alguien especialista en la salud. Si voy a tener problemas legales, voy a requerir de un especialista en asuntos legales. Y así sucesivamente. Hay áreas estratégicas en la sociedad que se requiere súper especialización y hay personas que se han dedicado a esto, a la especialización justamente. Entonces, un alcalde, un presidente, un gobernador no es un sabelotodo. Lo que él necesita es tener insumos de calidad, no insumos emocionales. Insumos de calidad para tomar las mejores decisiones. Ahí está el problema. El problema está en que los políticos se rodean de, como decimos acá en Bolivia, los yuncus, que son los chupamedias, que son los aduladores, ¿no? Aquellos que, sí, jefecito, claro, todo está bien, y le mienten, ¿no? Y a veces, y eso depende mucho de la autoridad. Lo que hace es permitir eso, ¿no? Y no permite a aquellos o no les cierra las puertas a aquellos que vienen con malas noticias o que dicen lo contrario. Entonces, ahí está el problema. O sea, el político prefiere rodearse de estos aduladores que le mienten, ¿no? Que le mienten, y ahí está lo que nosotros llamamos el encapsulamiento o el microclima, ¿no? Se rodea de personas que le crean una realidad falsa, famoso diario de Irigoyen, ¿no? Dice que Irigoyen en su segundo mandato, un presidente argentino, ya viejito, dice que era cascarrabia, renegón, y como su grupo de apoyo no quería verlo renegar, así que le creaban un diario, o sea, imprimían un diario para él con todas las buenas noticias. Entonces llegaba en la mañanita y le decía, aquí está el periódico, y él leía, se sentía feliz, ¿no? Y estaba contento con todo lo que leía, pero era una falsedad porque en las calles, y le cerraban las puertas al acceso a la calle, en la calle la realidad era otra, ¿no? Entonces de ahí viene esa anécdota del diario de Irigoyen. Algunos dicen que es mentira, otros dicen que es cierto, pero bueno, sirve para ejemplificar esto, ¿no? Entonces, algunos políticos prefieren eso, que le traigan un diario. Bueno, en ese tiempo no había redes sociales, no había internet, así que ahora es más difícil eso, ¿no? Le traiga un diario con las buenas noticias y con lo que quiere escuchar. Entonces se rodean esas personas y creen justamente eso. Y los que vienen
y a veces se rodean de gente no profesional, no especializada, estos simplemente son aduladores, y ahí está el gran problema de estos políticos que a veces terminan mal. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Entonces, es elemental contar con profesionales. Ahora, un profesional, ¿qué es lo que hace? Profesional para asumir un criterio, alguna recomendación, se basa en estudios. O sea, no es en función a ver, voy a olfatear cómo está el ambiente. No, en estudios. Y hay varias herramientas, hay como 18 mecanismos de saber qué es lo que la sociedad piensa. Es como cuando usted va al médico, ¿no? El médico profesional, cuando usted tiene algún problema, primero le hace la auscultación, toman la presión, qué sé yo, ¿no? El corazón, no sé, la respiración, así, ¿no? Entonces, y además la temperatura, su peso. Bueno, esos son elementos generales. Entonces, eso a la enfermera le pasa ese dato y él mira y dice, no. Y le pregunta qué tiene el paciente, qué problema. Y después de eso le dice, bueno, a ver, vamos a hacer un análisis. Le manda al laboratorio, sangre, saliva, orina, heces fecales, bueno, dependiendo de lo que requiera el médico. Entonces, después del laboratorio, en el laboratorio tiene que llevar estos fluidos para que le haga un análisis y luego el médico recoge esa tabla, esa hoja, donde hay una serie de números y unas letras, unas palabras muy raras, y él lee eso. Esos son datos justamente del cuerpo de la persona a la cual está tratando. Entonces, y lee esa información y en función a esa información que está en ese documento, toma decisiones. Dice, vamos a aplicar esta medicina, va a tomar esto, se va a abstener de esto, y así sucesivamente. Eso es lo que hace un profesional. Un profesional no se basa únicamente en mirar, sino en datos, en información. Hay encuestas, grupos focales, hay tracking, entrevistas en profundidad, una serie de mecanismos para poder conocer qué es lo que la sociedad siente. Entonces, aquí es elemental, es muy importante el que los políticos entiendan que estamos en el siglo XXI. O sea, nuestros políticos todavía están estacionados en el siglo anterior, es decir, el siglo XIX, ni siquiera en el XX, porque siguen con prácticas, si usted se da cuenta, con prácticas de esa época. No han cambiado, muchos no han cambiado absolutamente nada. Y no tienen esta especialización. Esto ha comenzado ya a hablarse, digamos, de los gurús, de los hombres que están detrás del trono, de manera más especializada, porque antes eran improvisados, ¿no? Que estudian a partir de los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, con el presidente, Kennedy, John F. Kennedy, ¿no? Hay un señor que se llamaba Theodore Sorensen, un periodista muy destacado, que ha sido prácticamente su mano derecha de Kennedy, ¿no? Y ha escrito varios libros extraordinarios, este señor, justamente sobre su experiencia como asesor personalísimo de Kennedy. Entonces, a partir de ahí comienza a profesionalizarse esto, ¿no? Y ahora hay personas dedicadas exclusivamente a esto, que son los monjes negros, que están detrás del trono y que quizás muchos de ellos tienen más poder que el mismo asesorado, ¿no? Tienen más poder que el mismo gabinete, porque son los especialistas que le brindan insumos para que tome decisiones el gobernante. Entonces, esto es un elemento fundamental. Si necesitamos calidad en la política, y es lo que no hay, lamentablemente, calidad. Y esto está aplicado también para los ejecutivos como también para los legisladores. Los legisladores también hacen un trabajo en el Chaco, por ejemplo, un trabajo muy pobre, un trabajo de muy baja calidad, así igual que los ejecutivos. Hay problemas con los ejecutivos, en este momento hay problemas serios en los ejecutivos. No saben cómo gobernar a pesar de la experiencia que tienen, a pesar de que son personas ya mayores, grandes, no saben cómo manejar la situación, la crisis. Y en el legislativo lo propio también. ¿Por qué? Por la falta de monjes negros, por la falta de asesoramiento. Hay muchos que han llegado ahí por su habilidad, por su astucia, por su audacia, qué sé yo, por sus contactos, porque tuvieron a alguien que los ha ayudado a llegar a ese lugar, pero llegan al lugar y no saben qué hacer. ¿Qué tienen que hacer en ese momento? Rodearse de gente, como decía Kennedy, ¿no? Aunque dicen que esta frase en realidad es de Sorensen. Dice, el hombre inteligente sabe rodearse, dice, de personas más inteligentes que él. Este es el secreto. El secreto no está en rodearse de yuncus, de aduladores, ¿no? Sino rodearse de personas más inteligentes, más especializadas
Si yo necesito tomar decisiones correctas en salud, necesitaré pues un especialista en salud. Si necesito tomar decisiones correctas en economía, un especialista en economía, que se dedique únicamente a eso. Y para tomar decisiones políticas, un especialista en la política, porque la política es lo más complejo, quizás más complejo que cualquier otra ciencia, aunque la política no es ciencia en sí misma. Bueno, entonces, mi recomendación, mi análisis, mi reflexión es que la política debe subir de calidad. Estamos con una mala política y estamos con una forma de hacer política muy antigua, muy retrógrada, muy anacrónica. Y requerimos mejorar y que los políticos vayan al ritmo de la sociedad. La sociedad en el siglo XXI y los políticos también, en lugar de estar en el siglo XIX, tienen que trasladarse a estar en el siglo XXI.